Jesús, te doy gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que nos darás, pero más que nada le doy gracias a Jesucristo por mi salvación. Gracias, mi Señor. Amén. Vamos a estar hablando el día de hoy de Hechos. En Hechos 2, mis hermanos. Vamos a hablar del bautismo. Antes que nada, ¿quién vive? Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante entender lo que espera Dios de nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? Amén. Ahorita no voy a leerle de la Biblia. Si gustan sentarse, se pueden sentar. Yo les voy a decir más o menos lo que dice en Hechos 2. Hechos 2 es un libro que fue escrito, lo que piensan que fue escrito por Lucas. Amén. En Hechos 2 leemos que era un día muy importante para los judíos. Los judíos, hermanos, habitan en toda la tierra, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay judíos en todo el mundo, no solamente en Israel. Pero se juntaban en aquellos tiempos en Jerusalén para celebrar diferentes, creo que fueron 3 veces al año que se juntan para festejar diferentes cosas. Pero en esta ocasión fue el día de los primeros frutos. Entonces llegaron judíos de todos lados, de Grecia, vamos a decir de Francia, de México, ¿verdad? A Israel, a Jerusalén. Entonces en Jerusalén, ¿qué es lo que el idioma que se habla? Es hebreo, ¿verdad? Entonces como ustedes que llegan a los Estados Unidos, no esperan que todo el mundo les hable en español, ¿verdad? Llegan y pues hablan puro inglés, y si no saben inglés, pues ahí están más o menos tratando de aprender, pero no entienden, ¿verdad? Entonces llegaron todos los judíos ahí y llegaron también los discípulos de Jesucristo. En este tiempo ya Jesús ya había muerto y había resucitado, y ya los discípulos andaban predicando su palabra como Él les mandó a hacer. Él les mandó a predicar y a decirles a la gente que se bauticen en su nombre. Amén. Es un mandamiento de Jesucristo que dejó a los discípulos y ahora a nosotros también. Nosotros somos sus discípulos también, hermanos. Amén. Amén. Entonces, llegaron ahí y los judíos, muchos que no vivían ahí cerca, habían escuchado de Jesucristo, pero no creían. La mayoría no creían. Habían llegado nada más al festival de los primeros frutos, pero no creían. Entonces los discípulos se pusieron a predicarles de la palabra de Jesucristo. Amén. Dios juntó a todos los judíos, que era su pueblo en aquel entonces, juntó a todos para que los discípulos les predicaran. Amén. En ese lugar. Entonces los discípulos, estando ahí, se llenaron del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice en la Biblia? Cuando se llena del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas. Amén. Y algunos judíos empezaban a hablar en lenguas que conocían los otros. Decían, yo entiendo esta predicación, porque yo entiendo si aquí se habla hebreo, pero están hablando en mi idioma, están hablando en griego. Y de repente hablaban en griego, pero no hablaban bien, porque así es el Espíritu Santo. Amén. Así es cuando uno habla en lenguas. La gente a veces entiende, a veces no entiende. Entonces, muchos judíos decían, ellos están borrachos. Esto no es normal. ¿Qué está pasando? Están predicando de Jesucristo, pero están borrachos. Pero dice en la Biblia que era la 3:00 hora, o sea, era bien temprano. Y dicen, ya salió Pedro y dijo, no están borrachos. Están llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro les empezó a predicar a ellos de Jesucristo. Les empezó a decir de nuestro Jesucristo, que murió por nosotros, que sufrió por nosotros, y que su muerte se llevó todos nuestros pecados y nos dio vida eterna. Amén. Y pues la mayoría de los judíos
yo creo que se seguían burlando de ellos, porque así es el mundo, hasta hoy en día, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de Jesucristo, de Dios, luego la gente se burlan de nosotros o dicen, ay, es aleluya o lo que sea, ¿verdad? Porque las cosas no han cambiado tanto. Pero hubo 3,000 judíos que sí estaban poniendo atención, hermanos. Que sí estaban poniendo atención. Y estaban diciendo, wow, Dios mandó su Hijo por mí, por mis pecados, para darme vida eterna. Y mira cómo lo tratamos, cómo lo humillaron, cómo lo maltrataron. Luego lo crucificaron y luego lo sepultaron, ¿verdad? Pero Él resucitó, gloria a Dios, y Él está vivo el día de hoy. Amén, amén. Aleluya. Así es. Entonces, como que recapacitaron esos 3,000 y se les quebrantó el corazón. ¿Ves que ustedes, alguna vez han sentido eso? Una tristeza tan grande que hasta tienes dolor en el pecho, que siente que ya se le rompió el corazón, ¿verdad? Ya no puede seguir más. Así se sintieron esos judíos al saber lo que le habían hecho a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Entonces, cuando recapacitan estos judíos, están bien dolidos, están arrepentidos. ¿Y qué preguntan? Pues ya hicimos lo que hicimos, ¿verdad? Ahora dicen, hermanos, varones, ¿qué podemos hacer para rectificar la situación, verdad? Queremos hacer algo, queremos ponernos bien con Jesucristo, queremos ponernos bien con Dios. ¿Cómo te puedes poner bien con alguien que le has matado su hijo, hermano? Pónganse a pensar. Mira, la hermana Amanda dice que no, ¿verdad? Pero Jesucristo dice que tenemos que estar llenos de amor, amén. Que tenemos que perdonar, hasta eso, algo tan vil y tan horrible. Entonces, pero si tú eres el que está haciendo el daño, ¿qué dice? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Uno quisiera que Jesucristo estuviera de nuevo para tratarlo bien. Amén. Amén. ¿Y qué les dijo Pedro cuando preguntaron qué podemos hacer? Pedro les dijo en Hechos 2:38. Y sí, vamos a leerlo. Lo voy a poner aquí. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, ese día se bautizaron 3,000 judíos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pues me imagino que era un día de gran gozo en el cielo. Me imagino que el Señor estaba bien lleno de felicidad, ¿verdad? Por sus hijos amados que por fin ya se habían dado cuenta lo que había hecho, que había mandado su Hijo por ellos para salvarlos. Amén. Y el mismo Jesucristo, hermanos, dijo en Marcos 16:16 que el que creeré y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creeré seré condenado. Entonces es algo muy fuerte, hermanos. El mismo Jesucristo, no es que nada más Pedro lo dijo, el mismo Jesucristo ha dicho que nosotros tenemos que ser bautizados. Amén. Amén. Cuando usted toma la decisión, como nuestros hermanos han tomado la decisión de arrepentirse y pedir perdón, ahí muere el pecado. Cuando siente usted un arrepentimiento verdadero y dice, wow, no hubiera hecho eso, ay, me siento tan mal, ahí se muere algo en ti, ¿verdad? Ahí tenemos que morir a la persona vieja y lavarnos de ese pecado. Así pasa en el cristianismo. Cuando uno toma esa decisión, primero es el amor, ¿verdad? Nos llenamos del amor de Jesucristo. Luego nos arrepentimos, porque mucha gente se queda en el amor.
y ya no hacen nada. Y ahí se quedan. No se arrepienten, no cambian su forma de vivir, no hacen nada diferente. Pero los que sí aman y ponen a Dios sobre todas las cosas, lo que hacen después, se arrepienten y quieren bautizarse. En el momento que uno entra al agua, antes de bautizarse, todavía tiene ese pecado muerto. El pecado está muerto, pero está todavía contigo. Cuando ya después se sumerge el cuerpo en el agua, es cuando ya se lava todo. El agua es el purificador. El agua representa el amor de Dios. El amor de Dios puede con todo pecado, hermanos. No se equivoquen nunca. Eso puede con todo. Amén. Amén. Tienen que estar como la palabra bautismo en griego significa sumergir totalmente. Eso es el verdadero bautizo, hermanos. Tienen que estar totalmente bajo del agua. Y cuando sale del agua, significa que la persona ya es una nueva criatura. Amén. En Dios. Significa que ya completamente está rendido a los pies de Jesucristo, purificados, lavados, nacidos de nuevo, y salen como Dios los hace miembros de una nueva familia. Amén. Que somos hijos de Dios, cada quien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha añadido a ser hijos de Él cuando nos bautizamos. Gloria a Dios. Esto implica tener que perseverar y crecer en nuestra fe. Amén. Amén. Entonces, al hermano Marlon y a la hermana Lourdes les digo que esto sí tiene que tener un cambio en su forma de vivir, porque Dios tiene que ser lo principal para ustedes. Amén. Amén. Tiene que estar continuamente leyendo la Biblia, continuamente en oración, continuamente pensando en nuestro Padre y en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. 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 ¿Qué se necesita para bautizarse? ¿Alguna persona sabe qué se necesita para bautizarse aquí? ¿Cómo? Amén. Amén, gloria a Dios. Creer en Jesucristo y que es su Salvador. Amén, gloria a Dios. Y tiene que arrepentirse. Amén. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Morir al viejo yo y que empiece una nueva vida. Ya saliendo del agua, ya es una nueva criatura. Ya, hija de Dios, hijo de Dios. Empezar a pensar diferente, caminar diferente, actuar diferente. Amén. Ya es diferente. Amén. Quiero acordarles también de la historia de Felipe y el eunuco. Un ángel le había hablado a Felipe y lo mandó. Felipe era un predicador, amén. Amén. Y lo mandó al desierto. Un ángel se le apareció y le dijo, tienes que ir al desierto. Y pues él no dudó, él fue al desierto. En el desierto encontró a un hombre que era el eunuco, como le dicen. Era un eunuco que trabajaba con la reina y tenía mucha autoridad en Etiopía. Entonces este eunuco había ido a Jerusalén a celebrar algo de los festivales que celebraban los judíos en aquel tiempo, porque él era judío. Pues el eunuco ya se había subido a su carrito, ¿verdad? Para irse. Y él estaba leyendo un pergamino. Era un papel porque antes no había Biblia. Entonces era un pergamino de Isaías sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Felipe se acercó a él porque ya el Espíritu lo mandó con él, sabiendo yo llegué por este Señor. Amén. Y ya fue y le dijo, ¿sabes lo que estás leyendo? Y el pobre eunuco estaba ahí leyendo, hasta en voz alta estaba diciendo, tratando de entender. Y él dijo, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
Y ya, ahí Felipe ya se sube con él a su carrito y se van y le está explicando en el camino de la muerte y la resurrección, thank you, de Jesucristo. Se emociona tanto el eunuco al escuchar, empieza a buscar por todos lados y él ve como una parte que tiene un poco de agua. Imagínense, hermanos, en el desierto. ¿Cómo va a haber agua en el desierto? ¿Verdad? Solamente porque Dios puso esa agua ahí. Amén. Y le dijo el eunuco, tanto fue su deseo, su amor por Dios, que le dijo, pues ¿qué me impide de que sea bautizado en este momento? Me quiero bautizar, ¿me puedes bautizar? Y ya Felipe dijo, pues nada, solamente tienes que creer con todo tu corazón en Jesucristo y sí puedes. Y dijo, ok, y se bajaron y se bautizó el eunuco. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, es el deseo, él creía con todo su corazón, hermanos. Él no se puso a pensar que ay, es que hice esto, hice el otro, yo tengo este problema, el otro problema. No, su vida estaba dedicada a Dios desde antes de eso. Pero con eso de leer de Jesucristo, del Hijo de Dios, de todo lo que había hecho por él y por ti y por mí, él tomó la decisión. No, yo me voy a bautizar en este momento. Gloria a Dios. Así deberíamos de ser, ¿verdad, hermanos? Pero bueno. El eunuco se trataba de un hombre con mucha fe, de un hombre que, yo no sé, yo me imagino que a lo mejor ni estaba casado, no sé, pero toda su vida estaba dedicada al Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que tal vez no se sienten listos para bautizarse. Yo no sé qué pasa. Tal vez en sus vidas sienten que tienen obstáculos muy grandes, muy fuertes y no se deben de bautizar. Amén. Pero lo único que le puedo decir, hermanos, y no es por criticar, porque yo pienso que el bautismo es individual, que cada quien tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero es un mandamiento de Jesucristo, hermanos. Y no tenemos la vida comprada. Amén. Nuestra hermana Lourdes, desafortunadamente, en esta semana perdió a una amiga muy cercana a ella, que vive en Tijuana. Esa mujer tenía 47 años, hermano. A ella la diagnosticaron en enero. Gracias a Dios, ella alcanzó a bautizarse. Ella se bautizó, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no tenemos la vida comprada. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, que han venido a la iglesia mucho tiempo, que siempre están hablando de Dios, que yo sé hasta que yo sé que Dios los va a utilizar en una forma grande, pero no se han bautizado. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué? Cada quien tiene que tomar su decisión. Cualquier obstáculo que no lo esté permitiendo llegar a ese punto, lo tiene que analizar cada quien. Amén. Amén. Pues si es por otra persona, no debe de hacer eso. No debe de hacerlo ni dejar de hacerlo por otra persona, hermanos y hermanas. Amén. Sí, porque no puede culpar a su esposo, no puede culpar a su esposa, no puede culpar es que no me porto bien. Porque entonces se está poniendo a su esposo, a su esposa, a su adicción, a cualquier problema, a su novia, qué sé yo. Jóvenes, no pueden poner a nadie sobre de Dios. Dios tiene que ser lo más importante en sus vidas. Amén. Anímense. Yo sé que a lo mejor ahorita ustedes no se sienten preparados. Si no se sienten preparados, pues yo estoy aquí para decirles, prepárense, hermanos, prepárense. Hoy hacemos un bautismo, la próxima semana hacemos otro y la próxima otro, cuando ustedes se sienten listos. Pero ya no esperen más. Amén. Amén. Jesucristo quiere que hagamos eso. Él murió por ti, por mí, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nos dio vida eterna, algo que nadie te puede dar en este mundo. ¿O acaso alguien te ha dicho, yo me muero por ti?
Nadie, ¿verdad? Y mucho menos para darte vida eterna. Entonces hay que demostrarle que somos, que lo queremos, que lo amamos. Hay que tomar ese paso. Amén. Jóvenes, también. You guys have to think that God is the most important thing in your lives. Nobody should be higher than God. Not your mother, not your father, especially not your boyfriend, not your girlfriend. Nobody, right? God is the highest. Amen. So when you are ready to get baptized, you have to get baptized. When you're ready to give your life to God. When you're ready to say, okay, God is the most important thing in my life. It doesn't mean that you're going to be perfect. No significa que vamos a ser perfectos después de eso. Claro que no. No somos perfectos, hermanos. Desafortunadamente perfecto solo hay uno. Pero vamos a ser mejores. Y vamos a seguir haciendo mejores y mejores. Amén. Bueno, eso fue mi tema de hoy. También en Hechos 22, 16 dice, pues ¿qué esperan? También en la Biblia nos pregunta, ¿qué esperan para bautizarse? Vámonos, vamos a bautizarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga.